hablamos de cardiopatía chagásica, tenemos que conocer principalmente qué es la enfermedad de Chagas. Todos han escuchado acá alguna vez a algún familiar, algún conocido o algún paciente en sus rotaciones que han tenido de pacientes que son portadores de enfermedad de Chagas. Y eso tenemos que agradecérselo a don Carlos Chagas, un doctor brasileño, un investigador, que allá por el año 1909 aproximadamente, en una expedición por el Amazonas, descubrió simplemente con un microscopio y con sus conocimientos y su intuición, descubrió la vinchuca y descubrió la presencia del Triatoma infectans, ¿sí? Entonces vamos a hablar una reseña de lo que es la enfermedad de Chagas. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Esta enfermedad se transmite por intermedio de un insecto. El insecto se llama, en nuestro medio se conoce como vinchuca. En otros lados tiene otros nombres como chirimacha, timbucú, barbeiro, chinche, pito, chicho, en fin, depende de la localización, tiene distintos nombres. Nosotros lo llamamos vinchuca. Entonces, en la noche, este animalito camina, se asienta en la piel, pica, defeca, ¿sí? En las heces de este animal es que está presente el parásito. Entonces, al picar, genera escozor, la persona se rasca y el parásito ingresa al torrente sanguíneo. Esa es la forma de transmisión más común. Otra forma de transmisión es la transmisión vertical o perinatal, en la cual la madre está infectada, o la transfusión de órganos o la transfusión de sangre que esté contaminada, o también ahora se ha descubierto que en base a alimentos contaminados con heces de la vinchuca, también se puede contraer esta enfermedad. Entre ellos el muy famoso en la actualidad el azaí, ¿no? Como para que tenerlo presente. Como les decía, esto es lo que hace la vinchuca: camina, se asienta en la piel, pica, defeca, uno se rasca. Bueno, y un dicho muy americano que tiene, es un insecto que tiene muy malos modales, dice, ¿no? Porque defeca donde puede. Aquí donde vive la vinchuca, vive en casas de estas características, casas con paredes de barro, que se alojan principalmente en las grietas. No sé si se puede ver, no se puede ver. Bueno, pero en las grietas de las paredes, ahí viven, o en el techo de paja, así también en el barro, o en las casas que no tienen piso, y que son de tierra o de piedra. Esos son sus lugares preferidos. Aquí en Bolivia hay muchos lugares así, lastimosamente. Este es un cuadro en el cual se muestra la prevalencia de esta enfermedad en toda Latinoamérica. Y vemos que Bolivia tiene la mayor prevalencia según la densidad poblacional. Estamos hablando de que se cree de que hay alrededor de 6.1 pacientes portadores por cada 100 habitantes, portadores del parásito. Está presente en toda Sudamérica, está presente en Centroamérica, y no nos quedamos tranquilos con eso los latinos, entonces lo exportamos a todo el mundo en la actualidad, ¿sí? Desde hace unos años han aparecido en casos nativos de, por ejemplo, niños americanos, pero de madres latinas, que al nacer en Estados Unidos ya lo convierten esta enfermedad en un problema de salud pública para su país. Asimismo, en Canadá, en Australia, en Japón y en muchos países de Europa ya está presente la enfermedad de Chagas. Es así que más o menos en los últimos 10 a 15 años atrás se han empezado nuevas investigaciones para tratar de detener el avance de esta enfermedad, y la verdad que no se ha logrado éxito hasta ahora. En Estados Unidos, por ejemplo, se han detectado más de 10 cepas distintas de triatoma, y aquí en violeta vemos todos los estados que han reportado al menos un caso de enfermedad de Chagas, y vemos que es más de la mitad de los estados en Estados Unidos. En Bolivia, la prevalencia, este es un estudio que se está realizando actualmente en la maternidad Percibolan, y se vio que la prevalencia en madres es alrededor del 22%, y la transmisión a los niños recién nacidos está cercana al 5%. Este es un tríptico que
la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud lo llama así, el silent killer, al Chagas. ¿Por qué? Porque como no lo conocían en el primer mundo, ha ido muriendo mucha gente y ha ido teniendo enfermedades y complicaciones de la misma enfermedad que ha generado un problema de salud pública, como les dije anteriormente. Aquí es un resumen de lo que les dije, la vinchuca, dónde vive, que pica en la noche y la forma de transmisión. Se cree que alrededor de 6 a 7 millones de personas aproximadamente en el mundo están infectadas. Causa alrededor de 12.000 muertes por año en todo el mundo. Y lo preocupante es que 1 de cada 10 solamente se diagnostica, estimando un riesgo de alrededor de 75 millones de personas en todo el mundo de riesgo de contraer esta enfermedad. Básicamente, el control y la prevención deberían ser el eslabón principal en esta lucha de esta enfermedad, de destruir este parásito, y la verdad que la batalla por ahora, al menos en nuestro medio, la estamos perdiendo. Después hablaremos un poco más del tratamiento. Entrando un poquito a la enfermedad de Chagas, no quiero que se aburran, no quiero que sea una clase de enfermedad chagásica, pero un recuerdo siempre está bueno. La fase aguda de la enfermedad, alrededor del 90% pasan asintomáticos y solamente un 10% presenta síntomas. Los síntomas son muy inespecíficos: adenopatía, esplenomegalia, adenomegalia, hepatomegalia, o puede tener el signo de Romaña o el chagoma, como ven esta foto de los niños. Es muy raro de ver, en menos del 1% de los casos se presenta. Y la fase crónica, que es la que vemos todos los días en consultorio o en pacientes internados ya con complicaciones, es la fase indeterminada, en la cual el 70% de los pacientes pasan su vida asintomáticos y alrededor de un 30% llegan a presentar alguna complicación de esta enfermedad, que ya sea intestinal, con megacolon chagásico, megaesófago, sea mixta, combinado con miocardiopatía o solamente miocardiopatía. Entrando a la clasificación de cardiopatía chagásica y ya un poco más en el tema que les quiero transmitir, les hablaba que hay una fase aguda. La fase aguda es la cual se hace el tratamiento. En la fase crónica están varios estadios. El estadio A es el paciente portador del parásito, con serología positiva, pero no tiene ningún tipo de daño cardiológico, electrocardiograma normal, ecocardiograma normal, y no tiene signo de insuficiencia cardíaca. El estadio B1 ya es un paciente con una cardiopatía leve, instalada, algún daño en el electro o algún daño en el ecocardiograma, pero con función cardíaca normal. El estadio B2, ya el paciente presenta signos de disfunción ventricular, pero sin signos de insuficiencia cardíaca, el cual ya está presente en el estadio C. Y el estadio D ya es la fase terminal, la fase final, la miocardiopatía dilatada instalada, refractaria al tratamiento. ¿Qué causa en el corazón? Principalmente alteraciones del ritmo, alteraciones de la estructura del corazón, como aneurismas y complicaciones. Las más temidas son las tromboembolias. Los trastornos del ritmo, hablamos desde alteración de la función disfunción del nódulo sinusal, distintos tipos de bloqueo auriculoventriculares, bloqueo de rama. Deben haber escuchado mucho del bloqueo de rama derecha y la combinación con el bibloqueo anterior izquierdo, que es la más frecuente. Arritmias ventriculares, que serían de las complicaciones más graves, y la fibrilación auricular. Las anormalidades de la estructura del miocardio, hay alteraciones alteraciones de la motilidad segmentaria, principalmente en la cara inferior, inferolateral y lateral, con probable formación de aneurismas en la punta o aneurismas en la base de la cara inferior o la cara inferolateral, o antiguamente llamada cara posterior. Ya les mostraré algunas imágenes. Y las complicaciones más temidas, la tromboembolia, principalmente por los aneurismas apicales, en las cuales se pueden formar coágulos y pueden migrar principalmente al cerebro. Asimismo, por la presencia de fibrilación auricular, la formación de coágulos en la orejuela izquierda, en la orejuela de la aurícula izquierda, también genera estas complicaciones. Este es un electro típico
de un paciente que tiene enfermedad de Chagas en consultorio, bloqueo de rama derecha, bloqueo anterior izquierdo, una radiografía ya con una miocardiopatía dilatada, el área cardíaca aumentada. Entonces este es un paciente que sí requiere estudios. Este es un holter de un paciente en el cual vemos ya una fiesta de arritmias, hay pausas, arritmias ventriculares graves, taquicardias ventriculares múltiples. Y este es otro, peor aún, un paciente que solamente decía que tenía algo de palpitaciones y sensaciones de desvanecimiento. Creo que ninguno de ustedes necesita ser cardiólogo para darse cuenta que está grave, pobre señor, ¿no? Esto es lo que le decía, lo que le hablaba de los aneurismas. No sé si las pueden ver bien las imágenes, ojalá que sí. En el lado derecho, eso es un aneurisma de la punta típico. Está descrito como un aneurisma en gorro de pitufo por la morfología que tiene, que es muy distinto al aneurisma que se origina por cardiopatía isquémica, por ejemplo, que es un aneurisma más global de toda la punta, o los aneurismas en la cara inferior, en la base de la cara inferior, que son más arritmogénicos que trombogénicos. Un dato importante, por ejemplo, en una conferencia que estuve en Colombia, tenían muchísimo de este tipo de aneurismas en la base. Entonces tenían mucho más complicaciones con la arritmia. Nosotros acá en Bolivia en general se ve muy poco esta complicación. La que más se ve es el aneurisma de la punta. Aquí otro aneurisma. En el lado izquierdo se ve la presencia de trombos. Yo hago ecocardiografía, entonces hay que hacer maniobras. No es fácil verlo, es difícil. Porque por la misma morfología que adquiere el aneurisma como gorro de pitufo, se esconde por detrás y es difícil verlo. El mejor estudio para definirlo es la resonancia cardíaca. Otro más de lo mismo, miren la forma de ese aneurisma, también con la presencia de trombos. Más de lo mismo, aneurismas en la base de la cara inferior. Todas las imágenes de arriba nos muestran eso, y las imágenes de abajo nos muestran aneurisma de la punta. Y en esta imagen de acá lo que les quiero mostrar es que se puede utilizar contraste para definir. Mire, se pinta todo de contraste, excepto el trombo que está en la punta, pero no está disponible en nuestro medio. Pero es importante que sepan que existe y que se puede hacer. Hablando un poquito y avanzando en lo que puede ser el tratamiento, este es un estudio que se publicó allá por el año 2014, 2015, no me recuerdo exactamente. El estudio Benefit, que fue muy famoso. Es un estudio que tuvo la participación de 5 países con un seguimiento en promedio a 5 años, en el cual los objetivos primarios eran evaluar el objetivo compuesto de muerte, resucitación por una muerte súbita, taquicardia ventricular, implantes de cardiodefibriladores, y etcétera, y todas las otras complicaciones. Es un estudio que es lo que evaluó el tratamiento. Se utilizó benznidazol en todos los pacientes, viendo de que no hubo una diferencia significativa en la fase crónica del tratamiento. Y esto quiero hacer énfasis de dejarles claro de que no existe tratamiento para la fase crónica de la enfermedad de Chagas. El paciente hasta la fecha no va a mejorar. Lo único que puede mejorar es un valor de laboratorio en la carga parasitaria, pero no está demostrado el beneficio en esto. Los pacientes que sí se benefician del tratamiento son los niños, los pacientes menores de 14 años, los recién nacidos. Se benefician del tratamiento en casos específicos algunas mujeres embarazadas, y la fase aguda del tratamiento cuando se logra diagnosticar en esa etapa esta enfermedad. Concluyendo un poco y hablando un poco de lo que debería ser un algoritmo, un modelo ideal de tratamiento en este tipo de pacientes, habría que ajustarlo a nuestra realidad, habría que ajustarlo a nuestro medio, pero pienso que este es un cuadro muy interesante para tomarlo en cuenta. Una vez diagnosticado el paciente en atención primaria con serología positiva, se debe hacer el seguimiento, por supuesto, anual, siempre y cuando no hayan complicaciones. Al aparecer ya un daño, sea electrocardiográfico, radiográfico o por ecocardiografía, si es que está al alcance, ya se debería derivar al cardiólogo
para su evaluación con pruebas de esfuerzo, pesquisas de arritmia, holter de 24 horas y estudios de más complementarios. Si estos estudios persisten con una anormalidad, ya el paciente debe ser derivado a un centro de atención terciaria especializado para un tratamiento integral y evaluar específicamente en cada paciente qué tratamiento necesita. Si necesita anticoagulante por riesgo de tromboembolia, si necesita un cardiodefibrilador por riesgo de muerte súbita por taquicardia ventricular, si necesita un resincronizador cardíaco por miocardiopatía dilatada, o simplemente, digo simplemente como si fuera poco, pero solo para optimizar el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Y este sería el enfoque global integrado. No, el enfoque global tendría que estar en la educación del mismo paciente, la sociedad civil educarse respecto a esta enfermedad, darse cuenta de que, o tratar, mejor dicho, de mejorar sus condiciones de vida. Ahí ingresan los gobernantes y los líderes en salud para transmitir esto, generar fuentes de trabajo para que esas personas puedan salir de su condición de pobreza extrema, vivir en casas de materiales de construcción, de ladrillo y cemento, y no en estas casas de barro. Y los profesionales de salud para hacer el tratamiento, el seguimiento y asimismo también la orientación. Todo este círculo debería ser enfocado en cuanto a la prevención del cuidado del integral de los pacientes. Muy bonito la enfermedad de Chagas, muy lindo. En Bolivia somos el país más prevalente, pero ¿qué estamos haciendo en Bolivia? Yo personalmente participo en 2 proyectos de investigación, de la cual la Universidad Católica Boliviana, en la sede de Santa Cruz, forma parte del Comité de Ética de aprobación de estos estudios. Son 2 proyectos, principalmente en Chagas congénito, que se desarrolla en la maternidad Percy Boland desde el año 2016, con algunos datos que les mostré anteriormente, con tratamiento de muchos pacientes, negativización de la serología de muchos de estos pacientes, pero tenemos un pero. Se lo trata, se corrige, se negativiza, pero si no le mejoramos o no le cambiamos su calidad de vida, no le mejoramos su casa, donde vive, su hábitat, el paciente en el transcurso de su vida se va a volver a infectar y será prácticamente un esfuerzo vano. El Chagas adulto desde 2013 aproximadamente, yo trabajo en este proyecto desde el año 2016, tenemos enrolados cerca de 4.000 pacientes con enfermedad de Chagas. Tenemos enrolados 4.000 pacientes, de los cuales este número los va a asustar. El 65% de ellos ha dado serología positiva. Tenemos una prevalencia de los datos oficiales, que son datos antiguos, de enfermedad de Chagas en Bolivia, de alrededor del 30-28% de infestación, pero nosotros hemos encontrado más. Por supuesto, con un sesgo, el sesgo de que el paciente acude voluntariamente a una ayuda, ya sea para realizarse los estudios diagnósticos, un ecocardiograma, un electro o un holter, o simplemente para recibir tratamiento, reciben ese tipo de ayuda. Entonces el paciente que sabe que tiene Chagas y que ahí lo ayudan, se acerca. Pero asimismo hay un grupo de personas que reclutan a los pacientes, habitualmente son familiares de pacientes internados en el Hospital San Juan de Dios, que firman el consentimiento y voluntariamente se acercan y participan de todo este proyecto. Tenemos pacientes que incluso se les ha hecho seguimiento ya durante 5 años y calculo que al final de este año, en principio del próximo, sacaremos algún trabajo más que interesante al respecto. Creo que eso es todo lo que tenía para decirles. Muchas gracias por su atención.